Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a presentar a Alejandro. Alejandro, gracias por acompañarnos hoy en este directo hacia el empleo. Él es Alejandro Yagüe, él es consejero jurídico de la Subdirección General de Prestaciones por Desempleo del SEPE. Ujú. Y bueno, pues un placer para hablar, porque quién mejor que él para hablarnos de las prestaciones contributivas por desempleo. Hemos querido hacer este directo, lo comentábamos antes a cámara cerrada, porque bueno, siempre dentro de los directos nos gusta tener una programación donde tengamos herramientas nuevas de la orientación laboral, pero evidentemente necesitamos saber también información laboral de primera mano y cómo el tema de las prestaciones siempre sugiere, y nos han llegado muchas consultas al servicio multicanal con este tema. Entonces, bueno, pues vamos a tener información sobre cuál es el trámite, cómo lo solicitas, un marco, ¿no? Un pequeño contexto sobre las prestaciones. Y lo que sí me gustaría aclarar para este directo, a diferencia igual de otros directos que hemos hecho, como entendemos que puede haber mucha duda en función a la casuística individual de cada una de las personas que estáis siguiéndonos, lo que vamos a hacer es el chat, se nos queda grabado, ¿vale? Vamos a ir recopilando todas las preguntas que nos hagáis para posteriormente aglutinar esas preguntas y en ese correo que os vamos a enviar la grabación os damos respuestas, ¿vale? Aglutinando los puntos más concretos de todas estas dudas que nos vais haciendo llegar, ¿vale? Entonces, bueno, son las 11:04, Alejandro. Si te parece, pues arrancamos. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a este webinar sobre la prestación contributiva por desempleo. A lo largo de esta presentación o de esta charla, pues lo que vamos a ver un poco es una aproximación a lo que es la prestación contributiva por desempleo, los requisitos, la forma de tramitación y también un poco la contextualización de qué es una prestación por desempleo, duración, cuantía, etcétera. Entonces, si te parece, Javier, ya pasamos a la siguiente. Pues aquí lo controla. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues como ya he dicho, vamos a comenzar con una contextualización de lo que es el sistema de la seguridad social, porque sí que me parece interesante, ¿no? Acercarnos un poco a lo que es el sistema de la seguridad social español. Entonces, el concepto de seguridad social es una cuestión de previsión social obligatoria, es decir, el ciudadano lo que hace es a través de una serie de cuotas, tanto una cuota obrera como una cuota empresarial, se retiran de la nómina y se van aportando a un fondo, que es la forma de financiar. Posteriormente, cuando se dé alguna de las situaciones o contingencias, como puede ser una incapacidad temporal, una jubilación o en este caso el desempleo, se accede a prestaciones, que hay pues, diferentes tipos, ¿no? Pues pueden ser prestación por incapacidad temporal, puede ser prestación por jubilación, entre otras, o puede ser, por ejemplo, esta, que es la prestación contributiva por desempleo. Entonces, ahí sí que he señalado el artículo 41 de la Constitución española, que es el que engloba, ¿no? Toda esta obligación que tienen los poderes públicos para sufragar esos estados de necesidad de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se financia esto? Pues por una parte, en su nómina, lo que van a ver es que se les retira un 1,55% de la nómina y un 5,5% lo pagaría la empresa. Entonces, esa sería, las dos cuotas, sería la forma de financiarlo. Es decir, ustedes, cuando se encuentren trabajando, van a estar cotizando a la prestación por desempleo en la mayoría de los casos, no siempre. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de las personas trabajadoras al servicio del hogar que hasta octubre de 2022, el pasado octubre de 2022, no cotizaban a la protección por desempleo, sí que cotizaban a otras contingencias, como por ejemplo jubilación, y por lo tanto pues, no tenían acceso a la prestación contributiva ni a ningún subsidio por desempleo. A partir, esto, como ya he dicho, cambia a partir de octubre de 2022 y ya tienen acceso también estas personas. Pero sí que hay determinadas relaciones laborales que por su especialidad no cotizan a la prestación por desempleo. Por lo general sí que se cotiza al desempleo.
Vale, entonces esto lo he denominado aproximación a las prestaciones por desempleo para dar una serie de conceptos básicos para el ciudadano de qué se trata una prestación por desempleo. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero por si acaso alguien está interesado en consultar la ley, en consultar la norma, porque muchas veces por curiosidad o simplemente porque el ciudadano quiere saber, pues, dónde queda regulado esto. Esto queda regulado no solo en la Constitución española, que es el artículo que establece la obligación de los poderes públicos de proveer de ingresos en estados de necesidad, sino también luego queda regulado en el título tercero de la Ley General de la Seguridad Social. Ahí va a quedar regulado una gran parte de la protección por desempleo. Se desarrolla también por el Real Decreto 625/1985 y luego tenemos algunas otras disposiciones normativas de desarrollo. Hay una cuestión bastante interesante que es personas que están trabajando a lo mejor en países que se encuentran dentro de la Unión Europea, y esto se regula por reglamentos comunitarios. Ya no es por legislación española, sino es por reglamentos comunitarios. Todo esto teniendo en cuenta que en empleo tenemos dos políticas. Hay por una parte las políticas activas de empleo, que son todas las que conllevan la orientación, formación, colocación, etcétera, y luego las políticas pasivas de empleo. Las políticas pasivas de empleo serían todas las prestaciones por desempleo. Entonces, ¿cómo se estructura el sistema de protección por desempleo? Bueno, pues hay dos niveles. Está el nivel contributivo, que es sobre el que desarrollaremos hoy el tema, y por otra parte el nivel asistencial. El nivel contributivo de lo que se trata es de sustituir unos ingresos del salario que se dejan de percibir. Es decir, hay una persona que está en una situación legal de desempleo y por lo tanto no deja de tener ingresos, y lo que hace la administración pública es sustituir esas rentas que no se perciben por otras para que esa persona no se encuentre tanto en un estado de necesidad y esté protegida. Y por otra parte tenemos el asistencial, que como veremos a continuación comprendería todo lo que son los subsidios por desempleo. Y esto ya protege frente a situaciones de necesidad cuando o bien hemos agotado la prestación contributiva por desempleo o bien directamente no tenemos derecho a acceder a la prestación contributiva porque a lo mejor no tenemos cotizado el suficiente periodo. Bueno, como ya he dicho antes, pues hay dos niveles, y aquí en esta diapositiva sí que podemos ver lo que comprende cada uno de los niveles. El nivel contributivo es únicamente la prestación contributiva, que es de la que hablaremos hoy, y dentro del nivel asistencial pues encontramos una serie de subsidios que probablemente lo puedan haber oído, pues para el de trabajadores para mayores de 52 años. Hay luego algunos subsidios específicos para zonas como Andalucía y Extremadura, que son para personas trabajadoras con contratos eventuales agrarios. La renta agraria también para esas dos regiones, y la renta activa de inserción. Hay una serie de subsidios que eso se engloba dentro de lo que se conoce como el nivel asistencial. Bueno, pues ahora vamos a meternos en materia y vamos a tratar el nivel contributivo, la prestación por desempleo del nivel contributivo. Bueno, antes de nada sí que quiero aclarar que la prestación por desempleo en el nivel contributivo es lo que comúnmente conocemos como el paro, ¿de acuerdo? Y esto sí que es importante porque muchas veces los conceptos, cuando se acude al SEPE, no se tienen claros, y se habla de prestación contributiva, pero realmente a lo que se refiere es a lo que se conoce comúnmente como paro. Entonces, ¿cuál es el objeto de la protección? Es decir, ¿a qué va dirigido la prestación por desempleo? Pues va dirigido a las personas trabajadoras que, pudiendo y queriendo trabajar, o bien pierdan su empleo o bien vean suspendido su contrato de trabajo o reducida su jornada laboral. Es decir, tiene que haber, está el elemento de la capacidad para el trabajo, es decir, una persona tiene que poder trabajar. Está el elemento de la voluntad, es decir, tiene que querer trabajar, y esto es importante, como veremos más adelante,
por el tema de las situaciones de acceso que nos dan derecho a acceder a esta prestación contributiva o paro. Y por otra parte, la inexistencia de trabajo. Evidentemente, si una persona está trabajando a tiempo completo, no puede optar a la prestación contributiva por desempleo. Sí que existen luego algunas especialidades cuando se tienen, por ejemplo, 2 trabajos a tiempo parcial y en uno de ellos se cesa involuntariamente, pues puede ser que se pueda acceder a la prestación contributiva siempre y cuando se reúnan los requisitos. Pero por lo general, la regla general es que si estás trabajando no puedes cobrar la prestación contributiva o paro. ¿Y esta prestación contributiva qué conlleva? Pues una serie de obligaciones para el beneficiario. Entre ellas, pues búsqueda activa de empleo. El beneficiario, la persona que esté percibiendo esa prestación, tiene que estar buscando activamente el empleo. Tiene que asistir, por otra parte, también a las acciones de formación que se puedan dar en los servicios públicos de empleo, así como otras que están especificadas legalmente y que a las que pueden tener acceso bien a través de los servicios públicos de empleo, bien a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, antes de comenzar con las características de la prestación y los efectos, tenemos que señalar que existen varios tipos de desempleo y esto también es importante. Está, por una parte, el desempleo total definitivo, que es cuando una persona deja de trabajar de forma total en una relación laboral, en un trabajo. Por otra parte, el desempleo total temporal, es decir, una persona deja de trabajar, por ejemplo, 3 meses durante un tiempo, pero luego vuelve a ese trabajo. Esto sería una suspensión del contrato. Y luego, por otra parte, un desempleo parcial temporal, que sería cuando se reduce la jornada entre un 10 y un 70%. Y esto implica también que haya una reducción de salario proporcional a esa reducción de la jornada. Cuando hablamos de desempleo temporal, probablemente hablemos de suspensión del contrato de trabajo. Y el desempleo total, el definitivo, lo que comporta es una extinción de la relación laboral, es decir, esa persona ha dejado definitivamente de trabajar en esa empresa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a la prestación contributiva por desempleo o paro? Pues por una parte, lo primero y fundamental es estar afiliado a la Seguridad Social. La afiliación a la Seguridad Social se va a cumplir siempre que una persona esté trabajando porque es requisito necesario e indispensable para poder trabajar, estar afiliado a la Seguridad Social. Y por otra parte, estar dado de alta o en lo que se conoce como situación asimilada al alta, que son determinadas situaciones que a lo mejor hay una baja o una suspensión por la cual también se podría acceder a la prestación por desempleo. Lo segundo que tenemos que tener, y esto es uno de los pilares básicos de la prestación contributiva, así como de los subsidios, es la inscripción como demandante de empleo. Esto es importantísimo. Antes de poder solicitar la prestación contributiva o paro, se tiene que inscribir dándose de alta como demandante de empleo. Y para ello, como veremos más adelante, acudiremos a los servicios públicos de las comunidades autónomas, no al SEPE. Se acude a los servicios públicos de las comunidades autónomas, debido a que la competencia en esto la tienen las comunidades autónomas, no la tiene el SEPE. Posteriormente, acudiremos al SEPE a solicitar la prestación. ¿Qué otra cosa tenemos que...? Más hay. ¿Qué otra cosa tenemos que reunir? Pues lo que se conoce como situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo es una situación que está tasada, una serie de situaciones que están tasadas, las cuales nos habilitan para poder acceder a la prestación contributiva. Estas las iremos viendo más adelante. Y otro de los pilares básicos, por supuesto, es el periodo de ocupación cotizada, es decir, que la persona trabajadora tenga cotizada por lo menos 360 días en los últimos años. Si tiene menos de 360 días, no podría acceder a la prestación contributiva. Puede ser que pudiera optar a algún subsidio por desempleo en el caso en el que cumpliera los requisitos, pero a la prestación contributiva solo se puede acceder si se tienen 360 días cotizados a desempleo, porque recordemos, como he dicho antes,
que una persona que ha estado trabajando, una persona trabajadora al servicio del hogar, que haya estado trabajando antes de octubre de 2022, no ha cotizado a la no ha cotizado a la contingencia, no ha cotizado, perdón, al desempleo. Por lo tanto, no podría ser que no reuniera esos 360 días. Puede haber cotizado a jubilación y tiene que haber cotizado a jubilación, pero a desempleo no. Entonces, es importante que esos 360 días sean al desempleo. Por otra parte, pues oye, no tener la edad ordinaria para entrar a la jubilación contributiva, porque si se tiene la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación, pues entonces ya la persona tendría que acceder a la pensión de jubilación, siempre y cuando cumpliera los requisitos, claro. Y por otra parte, la suscripción del acuerdo de actividad. Este acuerdo de actividad es un compromiso que suscribe, que firma la persona que va a percibir la prestación por desempleo o paro, en el cual pues, se derivan una serie de obligaciones a las que he hecho referencia antes, como puede ser la búsqueda activa de empleo, obligaciones de acceder a formar parte de acciones formativas, entre otras. Entonces, ahora pasaremos a, como ya he dicho, uno de los pilares básicos, que es la situación legal de desempleo. Por una parte, encontramos aquellas que se derivan de una extinción del contrato, es decir, de una finalización del contrato de trabajo o relación laboral. Puede ser, por ejemplo, a través de un despido colectivo, que se tramita con lo que comúnmente se conoce como ERE, ¿no? Que es un expediente de regulación de empleo. En los despidos colectivos tiene que intervenir la autoridad laboral y tiene que seguir un procedimiento que esté legalmente establecido. Cuando una persona forme parte de un despido colectivo, podrá acceder a la prestación contributiva siempre y cuando tenga el resto de requisitos. Por muerte, por jubilación o incapacidad del empresario, es decir, el empresario que tiene contratado a la persona que vaya a ser beneficiaria, pues fallece o se jubila o directamente se le declara incapaz. En este caso, como no podría seguir llevando a cabo su actividad en la empresa, esta persona, la persona trabajadora, vería cesada su relación laboral y por lo tanto podría acceder a la prestación contributiva. Existen una serie de causas que son nuevas, que son novedades, que es, por ejemplo, el despido o la extinción por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción. Esto se introdujo porque ya no existe el contrato por obra y servicio después de la reforma laboral. Otra de las causas que vemos es la extinción por causas objetivas, que es, por ejemplo, por ineptitud del trabajador o por falta de adaptación al trabajador, siempre y cuando se lleven los requisitos legales en este trámite, claro. Por falta de adaptación a las novedades técnicas de un puesto de trabajo, se puede extinguir su contrato de trabajo y entonces ahí también habría situación legal de desempleo. Por una resolución voluntaria por parte del trabajador. Es decir, normalmente, y la regla general es que el cese del trabajador tiene que ser involuntario, es decir, recordemos antes lo de el que pudiendo y queriendo trabajar. Sin embargo, cuando hay una modificación sustancial de las condiciones del trabajo, es decir, en el contrato yo tengo una jornada establecida y me lo modifican de una forma muy sustancial, de una forma importante, podría optar a una resolución voluntaria. O, por ejemplo, en el caso de movilidad geográfica. La movilidad geográfica es traslado. En el caso del traslado, pues también podría voluntariamente el trabajador cesar en el trabajo. Y entonces también sería una situación legal de desempleo. Estos son, sí que es importante decir que estas resoluciones voluntarias por parte del trabajador son excepciones, porque por lo general tiene que haber un cese de forma involuntaria, es decir, el trabajador tiene que dejarlo de forma involuntaria, el trabajo. Por otra parte, también pues, que expire el tiempo del contrato formativo o un contrato de duración determinada. Es decir, a una persona le han contratado 3 meses, esos 3 meses finalizan, acaban y esa relación laboral acaba. Entonces también tendría SLD o situación legal de desempleo.
o resolución laboral durante el periodo de prueba. Cuando a una persona le contraten, contraten y durante el periodo de prueba le despidan o se extinga su contrato por voluntad del empresario, pues ahí también podría reunir este requisito de SLD. Recordamos que este es uno de los requisitos o pilares fundamentales para acceder, pero se tienen que cumplir los otros. El de inscripción como demandante de empleo y el de periodo de ocupación cotizada, afiliación y alta. Y por otra parte, como ya he dicho anteriormente, como en octubre de 2022 ya empiezan a cotizar por desempleo y desde septiembre de 2022 ya se engloban las personas trabajadoras al servicio del hogar dentro de lo que es la protección por desempleo, entonces con la reforma laboral se han incluido una serie de causas específicas debido a las características especiales de esta relación laboral de personas trabajadoras al servicio del hogar. Otras de las causas que encontramos dentro de la SLD sería la suspensión del contrato, es decir, una persona está contratada y durante 3 meses pues, deja de trabajar y a los 3 meses vuelve. Ve suspendido su contrato, ojo, no extinguido. Es decir, durante 3 meses no acude a trabajar, pero a los 3 meses siguientes, sí, pues durante esos 3 meses, si reúne el resto de requisitos, podría acceder a la prestación contributiva, que es en el caso de los famosos ERTES, que son expedientes de regulación temporal de empleo, o un caso muy específico, que es la decisión de las víctimas de violencia de género o víctimas de violencia sexual. Cuando acrediten que tienen alguna de estas situaciones, las víctimas de violencia de género o de violencia sexual podrían acceder a suspender su contrato y, por lo tanto, si cumplen el resto de requisitos, podrían acceder a la prestación contributiva siempre durante el tiempo en el que se encuentre suspendido el contrato. Evidentemente, cuando se vuelve a trabajar, ya no se deja de cobrar la prestación por desempleo. Y otras situaciones que encontramos que son SLD es la reducción temporal de la jornada ordinaria, que esto también se dio con los ERTES, ¿no? Que una persona, pues, en vez de estar trabajando el 100% de la jornada, pues trabajaba el 50%. Bueno, pues el otro 50% lo abonaba en forma de prestación el Servicio Público de Empleo Estatal. También en los periodos de inactividad de fijos discontinuos, es decir, una persona que esté contratada como fija discontinua y se encuentre en un periodo de inactividad, podrá acceder a la prestación por desempleo y cuando vuelva a ser llamada para retomar esa actividad, pues dejará de cobrar la prestación y volverá a cobrar su salario. El retorno de trabajadores a España, esto es más para el tema del subsidio de emigrantes retornados. Cuando una persona no tenga derecho a prestación contributiva en España, vuelva y haya cotizado en el país en el que venía, pues podría tener acceso al subsidio, no a la prestación. En ese caso, el país es necesario que sea de fuera de la Unión Europea o países con los que no tenga convenio España, ya que si es, por ejemplo, desde Finlandia o desde Bélgica, Bruselas, pues no tendría derecho al subsidio de migrantes retornados, sino que tendríamos que remitir a esa regulación a la que he hecho referencia, que es la regulación comunitaria. La regulación comunitaria es la regulación de la Unión Europea que se nos aplica directamente a España, al ser miembro de la Unión Europea. Y por otra parte, encontramos una cosa muy específica, que es el cese involuntario en los casos de determinados cargos de administraciones públicas. Entonces, hemos visto lo que es situación legal de desempleo. Ahora vamos a ver lo que no es situación legal de desempleo, el cese voluntario. Con las 2 excepciones que hemos visto anteriormente, teniendo esas en cuenta, por lo general, una persona que deje el trabajo de forma voluntaria no tiene derecho a acceder a la prestación contributiva. Esto es muy importante porque muchas veces, en muchas ocasiones, cualquier ciudadano puede haber pensado en dejar el trabajo y acceder a lo que se conoce como paro, a la prestación contributiva, pero si se deja de forma voluntaria no se puede acceder por un despido nulo o improcedente o por, en el caso de una situación de excedencia, no solicitar que se reingrese al puesto de trabajo. Aquí volvemos
a lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, en este caso no se querría trabajar, no existiría la voluntad de trabajo porque no se solicita el reingreso al puesto de trabajo y por lo tanto no se considera dentro de estas situaciones que dan derecho al acceso a la prestación contributiva. Ahora pasaremos a ver la tramitación. ¿Cómo y cuándo? Bueno, pues la solicitud de la prestación contributiva tiene que presentarse en 15 días hábiles, en los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado. ¿Cómo puede hacerse? Pues bien, pues por sede electrónica del SEPE, accediendo a la página web, que veremos en la última diapositiva, acudiendo a la oficina de prestaciones a través de una cita previa, bien por teléfono, bien por una presolicitud o incluso por sede electrónica. También se podría a través de cualquier oficina de registro público o por correo administrativo. En mi opinión, las dos primeras suelen ser las más efectivas y es muy importante que la solicitud de la prestación se presente en los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado. Si se presentara después, como veremos posteriormente, se empezarían a restar días de ese derecho, es decir, de la duración del paro o de la duración de la prestación contributiva. Entonces, es muy importante que se presenten dentro de esos 15 días. Entonces, ¿dónde acudo? Bueno, pues aquí tenemos que hacer referencia a que en competencias de empleo hubo una serie de esas competencias que fueron transferidas a los servicios públicos de las comunidades autónomas y otras que mantuvo el Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, cuando acudimos a una oficina de empleo, lo que vamos a ver normalmente, por lo general, es que están en el mismo edificio, tanto por una parte la oficina de empleo como por otra parte la oficina de prestaciones. Realmente un organismo es autonómico y otro organismo es estatal. Bueno, pues cuando vamos a solicitar la prestación contributiva, como hemos dicho anteriormente, tenemos que inscribirnos, tenemos que darnos de alta como demandante de empleo. ¿Esto dónde se hace? En el servicio público de la comunidad autónoma. Y esto es lo que primero se debe hacer, acudir al servicio público de la comunidad autónoma. Por ejemplo, si no me equivoco, en la Comunidad Valenciana es el Labora, en la Comunidad de Castilla y León es el ECIL, pues ahí nos van a dar de alta como demandantes de empleo. Y una vez tengamos ese alta, tengamos esa inscripción como demandantes de empleo, es cuando acudimos a la oficina de prestaciones, que ya digo que suele estar por regla general en el mismo edificio. En el caso en el que se quiera solicitar una prestación contributiva, yo sí que recomiendo solicitar que la cita, tanto en la comunidad autónoma como en la parte estatal, en el SEPE, pueda ser en el mismo día, porque muchas veces puede ser en el mismo día y así pues, nos ahorraríamos acudir varias veces a la administración pública y lo solucionamos todo en el mismo día. Es decir, vamos y en el mismo día primero obtenemos la inscripción como demandante de empleo y después solicitamos la prestación en el SEPE, porque el competente para reconocer una prestación por desempleo es el SEPE. Las comunidades autónomas tienen competencias, no solo la inscripción como demandante de empleo, sino otras competencias en formación, orientación laboral, etc. Y de hecho, tanto los servicios públicos de las comunidades autónomas como el SEPE trabajan de una forma coordinada. Entonces, ahora pasaremos a ver la documentación necesaria para solicitar una prestación contributiva. Por una parte, lo primero es presentar el modelo oficial de solicitud debidamente cumplimentado. Lo segundo sería identificar, es decir, una persona que va a solicitar se tiene que identificar. No solo a sí misma, sino también en el caso en el que tenga hijos e hijas, debido a que, como veremos posteriormente, la cuantía puede aumentar. ¿Cómo se lleva a cabo esta solicitud? Pues bien, puede ser mediante DNI o pasaporte. Las personas que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea puede ser con un certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea o así como el pasaporte o documento de identificación de país de origen. Y los que no sean nacionales de la Unión Europea, es decir, personas que vengan de otros estados
no pertenecientes a la Unión Europea lo llevarán a cabo mediante la tarjeta de identidad de extranjero, así como el pasaporte. Es necesario también aportar un número de cuenta bancaria. Esto puede ser pues, con cualquier documento acreditativo pues, que tengamos de nuestro banco, porque evidentemente para poder percibir esa prestación, para poder cobrarla, tiene que haber una cuenta bancaria en la que hacer ese ingreso por parte del SEPE a la persona beneficiaria. El libro de familia o certificación del registro civil de nacimiento o familia, por el tema de la identificación también de los hijos y de justificar que efectivamente se tienen hijos o hijas. Y por último, el certificado de empresa. El certificado de empresa es fundamental porque en él es donde viene la situación legal de desempleo. Es donde se especifica que se tiene SLD o situación legal de desempleo, es decir, es donde se especifica la causa y además se especifica cuál de ellas es. Normalmente esto suele ser la empresa la que lo envía al Servicio de Empleo Público Estatal. Entonces, cuando se acuda a la oficina de prestaciones, pues allí a cualquier ciudadano le indicarán si se ha recibido o no certificado de empresa. Pero el certificado de empresa es fundamental. Por lo tanto, sí que es conveniente pues, comentárselo al empresario cuando haya una extinción del contrato. Pues necesito que envíen el certificado de empresa. Normalmente lo suelen enviar, no suele haber problema, pero oye, pues por cerciorarnos nunca está de más. Ahora pasaremos a ver la duración. ¿Vale? Tiene una duración la prestación contributiva que va a depender del número de días que tengamos cotizados a desempleo en los últimos 6 años. ¿De acuerdo? Esto sí que es importante que si hemos percibido una prestación anteriormente, dentro de esos 6 años, que se han generado con cotizaciones de dentro de esos 6 años, esas cotizaciones que se han utilizado para una prestación anterior no van a ser utilizadas para una nueva prestación. Esto sí que es importante porque muchas veces genera dudas. La persona dice, no, yo tengo cotizaciones anteriores, pero claro, si esa persona ha utilizado esas cotizaciones anteriores para un derecho a prestación, pues ya no puede utilizar esas cotizaciones y tendrían que ser nuevas cotizaciones. El mínimo son 360 días, como hemos dicho anteriormente, es el periodo de ocupación cotizada mínimo, y este daría lugar a 120 días, que son unos 4 meses. Y el máximo, con 2.160 días, serían 720 días, que son unos 2 años de prestación. Este es el máximo, el máximo tiempo, la duración máxima a la que tendríamos derecho de una prestación contributiva en el caso en el que tuviéramos 2.160 días o más. En cuanto a la cuantía de la prestación contributiva o paro, vamos a hacer referencia a que dependiendo de la duración de la prestación que tengamos reconocida, vamos a cobrar de una forma u otra. Es decir, los 180 primeros días o los primeros 6 meses aproximadamente, vamos a cobrar el 70% de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora? Bueno, pues es un promedio de las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días trabajados. Entonces se cogen las bases de cotización de esos últimos 180 días, se halla el promedio y de ahí obtenemos la base reguladora. Para obtener la cuantía, aplicamos el 70% a esa base reguladora. Imaginemos que nos ha salido una base reguladora de 1.000 euros. Pues entonces, aplicando el 70%, los primeros 180 días cobraríamos 700 euros, y a partir del día 181 cobraríamos el 60%, es decir, bajaría un poco de 700 a 600 en este caso al que he hecho referencia, en el que una persona tuviera una base reguladora de 1.000 euros. Evidentemente, si una persona tiene reconocido únicamente 120 días, pues como no pasaría de los 180 primeros días, pues solo cobraría el 70% de la base reguladora, ya que no pasaría al 181. Entonces, esto, como ya he dicho, va a depender de si tenemos una duración de menos de 180 días o de más. Si solo es de 180 días o menos, va a ser siempre el 70% de la base reguladora. Estas cuantías que se van a percibir por parte del beneficiario están topadas, es decir, hay unas cuantías máximas y unas cuantías mínimas. Y esto va a depender de que tengamos hijos o no.
Por eso es necesario llevar la identificación de los hijos, así como el libro de familia, porque con esa documentación vamos a poder quizá aumentar la cuantía máxima o incluso la cuantía mínima. Entonces, un beneficiario va a cobrar sin hijos el 80% del IPREM y con hijos el 107% del IPREM. Ahí tienen las cuantías que están ahora vigentes. El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, que es un indicador que se utiliza en el tema de prestaciones, no solo en el tema de prestaciones por desempleo, sino también muchas otras prestaciones de la seguridad social. Y el tope máximo, es decir, tenemos un tope mínimo. Como mínimo se va a cobrar siempre el 80% del IPREM. Sin hijos y con hijos el 107. Y por otra parte, cuantías máximas, es decir, el máximo que puede cobrar una persona independientemente de lo que haya ganado, de lo que haya cotizado, eso es independiente. Sin hijos va a ser un 175% del IPREM, con un hijo un 200% y con 2 o más hijos un 225%. Entonces, ya vuelvo a repetir que es importante en el caso en el que tengamos hijos acudir con el libro de familia y con la identificación de dichos hijos, porque puede que nuestra cuantía se vea aumentada, y esto sí que es importante. Bueno, aquí recapitulamos un poco el tema de la solicitud y el nacimiento de la prestación. La solicitud tiene que ser, como he dicho anteriormente, en los 15 días hábiles a partir de la situación legal de desempleo, o bien incluso en el caso de vacaciones devengadas no disfrutadas, es decir, una persona a la que se le extingue el contrato siempre por causa involuntaria, de forma involuntaria, y tenga, por ejemplo, 20 días de vacaciones que no ha disfrutado, pues esos 20 días de vacaciones se sumarían desde la extinción hasta los 20 días. Entonces, después de esos 20 días empezaría el plazo de los 15 días hábiles. Es decir, se extingue el contrato, esa persona estaría esos 20 días de vacaciones y posteriormente, cuando finalice ese plazo de 20 días de vacaciones, esto es un supuesto, empezaría el plazo de los 15 días hábiles, no desde la extinción, en el caso de las vacaciones no disfrutadas. Y en cuanto al nacimiento del derecho, de la prestación contributiva, pues como ahí pone, nace al día siguiente de la SLD. Sí, esto es importante, que sea dentro de esos 15 días, porque si es fuera de plazo, se nos va a restar tantos días como medien entre el día en el que el día en el que la solicitamos, como entre el día que la solicitamos, perdón, y el día en el que debería haber nacido y haberse presentado en plazo. Bueno, pues ahora pasaremos a ver el tema de la capitalización, que es una cosa relativamente novedosa, que es la capitalización de la prestación contributiva. Es decir, es una posibilidad que se ofrece por parte de la Administración Pública a aquellas personas emprendedoras que estén cobrando una prestación contributiva, que tengan reconocida una prestación contributiva y quieran darse de alta pues, en el régimen especial de trabajadores autónomos como autónomo, o quieran formar parte de una sociedad mercantil o de una sociedad laboral o de una sociedad cooperativa de trabajo asociado. Ahora pasaremos a ver algunas pinceladas, ya que esto sí que les recomiendo que acudan a su oficina de prestaciones o que incluso accedan a la página web del SEPE, porque ahí viene toda la información detallada, ya que dependiendo del caso se requiere una documentación u otra. Y esto sí que es importante, y no quería yo avasallar tampoco con un montón de información, porque luego no iba a ser útil tampoco. Entonces, ¿qué es la capitalización de la prestación? Capitalizar significaría, dicho de una forma muy simple, tomar todo el dinero de la prestación y poder invertirlo como autónomo en el negocio que yo voy a emprender. Esto es una medida, al fin y al cabo, para fomentar y facilitar las iniciativas de autoempleo, de empleo autónomo, para personas, como ya he dicho, que estén percibiendo la prestación por desempleo.
Entonces, lo que se abona es el valor actual de la prestación restante, es decir, que si hemos empezado a cobrar una prestación el 1 de octubre y nos damos de alta en autónomos el 2 de diciembre y teníamos una prestación reconocida de 2 años, pues desde el 1 de octubre al 1 de diciembre no vamos a, ese dinero, como ya lo hemos estado percibiendo, no vamos a poder capitalizarlo, sino va a ser el valor, el importe del dinero desde que nos demos de alta como autónomos. ¿Y esto qué personas lo pueden solicitar? Pues aquellas personas que deseen incorporarse, perdón, pues como socios o socias trabajadores o trabajadoras en cooperativas o en sociedades laborales. También aquellas personas que quieran desarrollar una actividad como personas trabajadoras autónomas, aquí nos incluirían lo que se denomina como trade o trabajador autónomo económicamente dependiente, que es que el porcentaje mayor, son aquellas personas cuyo porcentaje mayor de la jornada laboral la desarrollan para una única empresa, además de otras características. Es algo muy específico, pero por lo general el resto de trabajadores autónomos podrían acceder a esto. Y es necesario que, en el caso de que haya alguna persona trabajadora que quiera acceder como socio en una sociedad mercantil, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, la que se conoce como SL, o una sociedad anónima, una SA, por ejemplo. En ese caso, lo que se hace es destinar esa prestación, ese importe que restaría al capital social en forma, pues, de acciones o participaciones. Es decir, es, por así decirlo, una inversión en esas acciones o participaciones para que esa persona pudiera ser socio de una sociedad mercantil, que, como ya he dicho, puede ser, por ejemplo, una SL o una SA. Se tienen que dar los requisitos del control efectivo de la sociedad y siempre el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esto sí que es importante. Tiene que haber un alta siempre. Los requisitos para poder capitalizar la prestación, es decir, para poder coger toda la prestación y poder invertirla en ese empleo que queremos llevar a cabo, que queremos emprender, pues es lo primero y más importante, ser ya beneficiario antes de empezar esa empresa de una prestación contributiva. Y tiene que ser siempre de una prestación contributiva. No se puede capitalizar un subsidio por desempleo. Y que por lo menos le queden por recibir a esa persona 3 mensualidades de esa prestación contributiva. Si le quedaran menos de 3 mensualidades, no podría capitalizarla. También es necesario que no hubiera cobrado, que no hubiera percibido ningún pago único en los 4 años inmediatamente anteriores a esa solicitud de pago único y que se inicie la actividad que se quiere emprender en un mes desde que se conceda el pago único, siempre de forma posterior a la solicitud. Esto sí que es importante también, que la actividad se lleve a cabo después de presentar la solicitud. En cuanto a la documentación que habría que aportar para llevar a cabo esta capitalización, sería el modelo oficial de pago único, que lo puede encontrar en la web del SEPE o se lo facilita en la oficina de prestaciones, el DNI o pasaporte o aquellos documentos de extranjeros o extranjeras que hemos visto anteriormente para la solicitud de la prestación contributiva, así como sería necesario también una memoria del proyecto y de la inversión que se va a realizar. Además de ello, también necesitaríamos aportar otra documentación con respecto a aquellas personas que quisieran quisieran formar parte de una sociedad mercantil, de una sociedad laboral o de una sociedad cooperativa de trabajo asociado. Y el destino que tiene que tener esta prestación es, como ya hemos dicho anteriormente, es para para invertir, ¿no?, en una empresa que quiere comenzar una persona que se da de alta como trabajadora autónoma o para ser socio o socia de una entidad mercantil, de una cooperativa o de una sociedad laboral.
este sería el destino del pago único y tendría que invertirse necesariamente en esto. No es para cualquier otro gasto. O sea, si la inversión tiene que ser necesariamente en alguna de estas situaciones. Las obligaciones, como ya he dicho anteriormente, pues es iniciar la actividad un mes después de haberse percibido ese pago. En un mes después, es decir, si se recibe el día 1 el pago único, tiene esa persona un mes para comenzar dicha actividad que ha justificado con una memoria. Tiene que presentar también posteriormente al SEPE la documentación que justifique ese inicio de actividad al que hemos hecho referencia y pues toda la documentación específica para los diferentes casos, ya dependiendo de si es una sociedad u otra, vamos a requerir documentos diferentes. Entonces, esto sí que es importante, ¿no? Que la información la pueden encontrar en la página web del SEPE o llamando al teléfono 060 o en la oficina de prestaciones con cita previa. Y bueno, hasta aquí llegaría mi aportación. Pues muchísimas gracias, Alejandro. No solo todo ello, te lo están dando por el chat, también por la manera tan sencilla de contar todas estas cuestiones que hablamos con normativa y siempre, bueno, ponerlo, ¿no?, en llano, utilizando también un lenguaje técnico, pues la verdad que es de agradecer. Quiero repetir lo que planteaba al principio para las personas que se hayan podido incorporar. Nos han llegado muchas preguntas de casuísticas muy concretas, ¿vale? Tenemos el chat, vamos a aglutinar esas preguntas más concretas para daros respuesta por correo electrónico, ¿vale? De las cuestiones más concretas, y también decir que muchas veces se hacen preguntas muy concretas, pero falta información. Entonces podemos correr el riesgo de dar una información que no sea 100% correcta. Entonces yo creo que Alejandro nos ha facilitado el teléfono del 060 y acercarnos a la oficina, porque ahí, para plantear estas cuestiones más concretas, porque igual te piden otra documentación o te hacen más preguntas, entonces podemos caer en dar una información que no sea 100% correcta, y eso es lo último que quisiésemos, generar cualquier tipo de trastorno en la información. ¿Vale? Más allá de eso, vamos a aglutinar las cuestiones más concretas para dar respuesta. Hay una pregunta que ha entrado sobre el tema de concepto que te queríamos preguntar. Cuando hablamos de los 360 días mínimos cotizados, ¿hablamos de una jornada completa o podría ser una jornada parcial? Podría ser una jornada parcial, sí. Podría ser una jornada parcial. Una cosa también muy importante, y corrígeme, Alejandro, si me equivoco, has hablado que cuando se hace el cálculo de la prestación va sobre la base reguladora, ahí no entrarían los complementos que tengo en la nómina. A ver, primero tenemos que calcular la base de cotización. Y en la base de cotización se reúnen... es que es bastante complejo de explicar cómo se calcula una base de cotización, pero sí que es cierto que los complementos, por lo general, si son conceptos salariales, deberían entrar. No todos, luego hay, por ejemplo, encontramos gastos de locomoción u otro tipo de gastos que a lo mejor eso sí que no entrarían, pero por lo general un complemento que esté reconocido en el salario de forma mensual también debería entrar, o sea, no es solo sobre el salario base. ¿Un complemento de nivel estaría...? Por ejemplo. Vale. En principio sí. Vale. Y luego una pregunta también que has suscitado era, nos comentabas que si el despido es procedente, por tanto el carácter sería involuntario, ¿no? Y por tanto tienes derecho a la prestación. Y si es nulo y si es improcedente, no habría derecho a... Ahí es que ahí, eso sí que es importante decir que ahí, para que se declare procedente o improcedente, se acude a la jurisdicción social. Entonces, primero lo tiene que decir un juez. Luego ya veríamos si se tiene derecho a cobrar la prestación o no. En el caso en el que sea nulo, el efecto inmediato, que evidentemente esto debe ser declarado por un juez, es la readmisión del trabajador. Entonces ahí no habría posibilidad de la prestación. Porque tienes el derecho a volver al puesto de trabajo, por lo tanto no sería de manera involuntaria. Efectivamente. Y en el caso de que fuera un despido improcedente, pues habría dos opciones, o bien la extinción por voluntad del trabajador, en el caso en el que no fuera representante del trabajador, representante de trabajadores, que ahí sí que tendría derecho de opción el trabajador si fuera representante, o bien la readmisión. Eso ya va a depender de lo que se diga en la sentencia, claro. Con el tema de la excedencia,
durante una excedencia, evidentemente ahí no hay ningún tipo de posibilidad de solicitud. Comentaban que si no te admiten, pero bueno, si estás en una excedencia te deberían, ¿no? Volver al puesto de No trabajo. necesariamente. Hay excedencias que no tienen reserva de puesto de trabajo asociadas y, por lo tanto, si una persona solicita el reingreso y no le dejan volver a trabajar, entonces sí que podría cobrar la prestación. Vale, vale. Pues nada, era un poco así, dudas más conceptuales sobre lo que estabas comentando. Y bueno, como decíamos, todas esas preguntas tenemos el chat, vamos a intentar dar contestación a esas preguntas, pero como decía al principio, hay mucha casuística, hay muchas aristas siempre en la situación individual de cada persona trabajadora. Entonces, lo mejor es poder acudir a una de las oficinas donde te van a saber preguntar también esa información que igual tú no contemplabas, que es importante, ¿no? Sí, para todas estas cuestiones. Pues lo vamos a dejar aquí. Alejandro, muchísimas gracias. La verdad que vuelvo a lo que te decía antes, creo que lo has explicado de una manera muy didáctica y eso es de agradecer, hacer también tangible toda esta información de carácter igual más burocrático, ¿no? Que eso siempre se agradece. Vamos a colgar este directo, como hacemos con todos, en nuestro canal de YouTube, que os lo vamos a enviar vía por correo electrónico. La presentación, ¿podemos contar con ella para enviarla? La presentación es que es documentos de... Vale. entonces... Vale, no hay problema, no hay problema. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por tenerte aquí hoy. Darle gracias también a todas las personas que nos han seguido. Bueno, si ves aquí el chat, Alejandro, te están dando las gracias, ¿vale? Gracias a vosotros por la atención. Sí, así que... Pues nada, Alejandro, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y nos gracias. vemos el próximo jueves, donde vamos a tener un directo que vamos a hablar empleo y discapacidad. Vamos a contar con la Fundación Eurofilms, donde nos va a hablar, vamos a hacer también aclarar algunos conceptos, por ejemplo, qué es discapacidad, qué es incapacidad, que eso muchas veces suscita muchas dudas, cuáles son también esas condiciones y qué tipo de ayudas puedo recibir, cómo, por ejemplo, también vamos a ver qué portales de empleo para personas con discapacidad pues tienen ofertas donde puedan encontrar, bolsas de empleo, también dar indicaciones y orientación a cómo enfocar mi búsqueda y cómo poner esa discapacidad en positivo a la hora de la búsqueda de empleo. Así que, bueno, yo creo que va a ser un directo muy interesante también. Próximo jueves, 11 de la mañana, como siempre, en horario peninsular. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.